texto está en Colosenses 1, 3 y 14. ¿Por qué 3 y 14? Porque ya hemos recorrido los otros 12 versículos. Si usted no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros, no se preocupe, esperamos durante estas semanas poder publicar los mensajes, dárselos a conocer a sus correos, en redes sociales también los compartimos para que usted los pueda escuchar, ponerse al día, para que nuestro corazón también pueda seguir la lectura y estar felices respecto de la obra maravillosa que el Señor hace. El texto dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Dios. Esa es la lectura que estamos siguiendo. Entonces, luego de que el apóstol Pablo termina una porción de esta oración que él estaba haciendo de petición, de gratitud por los colosenses, él dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Podemos hallar, podemos encontrar seguridad en Cristo respecto de la transformación que Él quiere y va a obrar en nuestra vida. Imagine que va por una carretera. Cierre los ojos conmigo, no le voy a hacer ningún tipo de cosa extraña, ni metafísica, ni nada. Cierre los ojos conmigo, imagínese que va por una carretera en la cual no puede moverse hacia ningún lado. Por una u otra razón ha quedado atrapado por varios autos, los cuales le empujan a seguir por la misma dirección. Lo terrible es que la carretera lleva un precipicio y los conductores de los autos no se alcanzan a dar cuenta hasta que llegan al final y caen. El camino lleva a la muerte y el conductor no lo sabe. De repente, ese conductor se ve libre y ya no hay nada que lo empuje hacia adelante. Puede moverse con libertad. Y además, se da cuenta del destino al cual le llevaba el camino. Y en un abrir y cerrar de ojos, este conductor, que había sido dominado por la corriente y por la ignorancia, es sacado de ese camino y puesto en un camino nuevo. Y no solo eso, sino que además es guiado por ese camino nuevo y sabe a dónde llegará. Es más, sin darse cuenta, el conductor ya no era quien manejaba, sino que había otro que estaba sentado al volante. ¿Dónde debería estar puesta la confianza y la seguridad de ese conductor? ¿Dónde debería estar puesta la confianza y seguridad de ese conductor? Por medio de esta ilustración nada más he querido, así groseramente, porque no hay manera de comparar la obra de Cristo, pero de una otra manera traducir los versículos que leímos y entenderlos por medio de esta ilustración. Nosotros íbamos por una carretera, dominados, empujados. Las tinieblas ejercían dominio sobre nosotros. Y puede que aún ejerzan dominio sobre alguno de los que estamos acá. Siempre digo esto porque yo no les conozco, no conozco sus corazones. Dios conoce sus corazones. Yo conozco lo externo, lo que mis ojos ven. Pero maravillosamente, a pesar de ese dominio, a pesar de ese empuje de ir por esa carretera, con toda libertad, porque no era que no quisiéramos ir, estamos siguiendo la corriente. No sabíamos dónde íbamos. Pero de una u otra forma, en un momento quedamos libres de ese dominio y abiertos nuestros ojos para ver el final de la carretera. Y no solo eso, sino que también somos puestos en un nuevo camino. Un camino de esperanza, un camino de vida. Y somos guiados por ese camino. Y tal como lo decía, así en un abrir y cerrar de ojos, nos damos cuenta que ya no conducimos nosotros, sino que es otro el que está sentado al volante. ¿Dónde debe estar puesta la seguridad de ese conductor que ha sido libre? Qué bueno es meditar en la obra de Cristo, hermanos, y agradecer por ella. Agradecer porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, dominados por el mal, Dios quiso, énfasis en esto, Dios quiso liberarnos
y conducirnos a la vida eterna. En el pasaje que hoy día vamos a exponer, yo tengo la esperanza que podamos hallar juntos seguridad, así como el título del mensaje, hallando seguridad. Podamos hallar seguridad en que tenemos la posibilidad de enfrentar este proceso de transformación con esperanza. Dios ha iniciado una obra en nosotros, un cambio, transformación. Y si no lo ha iniciado, mi esperanza, mi anhelo es que hoy pueda comenzar. Y que el Espíritu Santo pueda convencernos de que podemos tener seguridad en que Él hará. Y cuando avanzamos en esta lectura de la carta a los Colosenses, nos damos cuenta que Pablo había compartido en los versículos anteriores sus motivos de gratitud. Y también había compartido sus motivos de oración por los colosenses. Comienza a dirigir ahora, en los versículos 13 y 14, luego vamos a avanzar a la hermosa exposición que viene del versículo 15 en adelante. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar predicando al respecto. Pero hay un puente. Los versículos 13 y 14 son el puente entre nosotros y la majestad de Dios. El apóstol Pablo nos confronta y nos desafía hoy día. ¿Por qué? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ajustarnos a las grandes expectativas expuestas por el apóstol Pablo en su oración? Ustedes leyeron junto conmigo las descripciones vivenciales que el apóstol Pablo hacía de los colosenses. Recordemos algunas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él siempre ora por ellos y da gracias al Señor porque escuchó de la fe de ellos. También dice que había oído del amor de ellos por los otros. También dice que él había oído de la esperanza que ellos tenían en Cristo. También la palabra del Señor nos dice que había oído cómo el Evangelio había transformado sus vidas. Llevan fruto, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. El apóstol Pablo nos dice que estos colosenses habían aprendido de un discípulo, de un enviado por él. El apóstol Pablo nos cuenta también que él ruega para que puedan ser llenos de conocimiento. Dice de inteligencia espiritual para que puedan agradarle en todo. Entonces, mis hermanos, nosotros nos encontramos con un llamado al considerar tranquilamente, detenidamente las palabras del apóstol Pablo y hacer nuestra esta oración, extensiva a la iglesia. Comenzamos a tambalear un poco. Y al leer esta oración nos hacemos algunas preguntas y espero que usted se la haga junto conmigo. ¿Amo a mis hermanos? ¿Y si decae mi fe? ¿Tengo esperanza en la venida de Cristo? ¿Estoy dando fruto? ¿Qué es lo que debemos hacer al escuchar la oración de Pablo? La gratitud y la oración. ¿Nuestras vidas se ajustan a esa descripción del apóstol? ¿Podría alguno de nosotros estar en un lugar lejano, quizá encarcelado, y orar por cada uno de ustedes y decir: Señor, yo doy gracias por mis hermanos, porque yo he escuchado de su fe? Yo he oído que ellos se aman los unos a los otros. Yo he oído de la esperanza que tienen de la venida tuya, Señor. Yo ruego que tú les des conocimiento porque están buscando ser transformados, ser animados. Tambalea un poco nuestra condición delante de Dios al considerar si cumplimos o llenamos las expectativas. Lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, que no tenemos que llenar ni una expectativa. Cristo ha cumplido. Y Él nos lleva en este relato tan fuerte y tan demandante, porque dígame si no es una demanda. Y yo leo los Colosenses y uno dice: Señor, yo no estoy, quizá me falta un montón de camino. Y cómo Pablo ora por ellos con esa seguridad. El versículo 13 y 14 nos da la seguridad que Pablo tenía. ¿Por qué Pablo tenía esa seguridad? ¿Y por qué los colosenses podían tener seguridad en que la oración de Pablo era sincera y real? Y sí se produciría en ellos. ¿Existe alguna diferencia entre los colosenses y nosotros? Ninguna.
Ninguna diferencia existe entre los colosenses y nosotros. Y no hablo de diferencias de tiempo, ni nada. Claro que hay diferencias temporales, de contexto, culturales. Sí, existen esas diferencias, pero lo esencial, no existe ninguna diferencia. Su transformación y nuestra transformación encuentran su nacimiento en la cruz de Cristo. No hay otro lugar en donde haya nacido la transformación de cualquier creyente. Ahí en la cruz. Ahí nace el momento en el cual nosotros podemos confiar plenamente en que Dios cambiará nuestra vida. Producirá frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros los buscamos, hermanos, y podemos hallar seguridad. ¿Por qué razones? Primero, porque Cristo nos ha libertado. Podemos hallar seguridad porque Cristo es quien gobierna. Y podemos hallar seguridad porque Cristo es quien nos rescató. Y de eso nos hablan estos versículos. Acompáñeme a la primera parte del versículo 13. Dice la palabra del Señor, y permítame agregar lo siguiente. Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Somos libres. Somos libres. El avance del apóstol Pablo hasta acá es esperanzador y produce descanso en nuestros corazones. Y espero que lo haya hecho también en los colosenses. Pablo está diciendo que Dios quiso liberarnos. Y Él quiso liberarnos y alaba y agradece a Dios por los colosenses. Concluye su oración revelando que Dios hizo posible todo lo anterior. ¿Se fijan de eso, no? Qué maravilloso si de repente uno dice, oye, que son bacanes los colosenses. Oye, es tremendo ejemplo, ¿no? Son grandes en el Señor. Mira, qué tremendo testimonio. Y de repente echa por el suelo nuestras expectativas humanas y dice, el cual, ¿qué hizo? Nos liberó. ¿Y nos liberó de qué? Nos liberó de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa eso? El dominio de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas en Pablo? El reino del diablo. ¿Qué son las tinieblas en Pablo? Todo aquello, el pecado, que nos controla. Y por eso es importante, acuérdense de esta palabra, control. Palabra clave en el mensaje de hoy, control. Cristo nos ha libertado. Y un verdadero creyente debería gritar de alegría y saltar al oír esto. Y yo espero que haya sido la reacción de los colosenses. ¿Por qué? Porque al reconocer nuestra condición pecadora, puede invadirnos rápidamente una sensación de desesperanza. En algún momento voy a fallar. En algún momento voy a fallar. En algún momento voy a equivocarme. ¿Y si mi fe decae? ¿Y si me desanimo en este caminar con Cristo? ¿Y si en algún momento me enojo con un hermano y no lo amo? ¿Cómo lleno tus expectativas, Señor? ¿Cómo cumplo? ¿Está la seguridad en lo que yo hice? ¿En este testimonio bueno que los versículos anteriores describen? No. Pablo dice, Dios es quien nos libertó del control de las tinieblas. Ahí hay un primer motivo de seguridad para nosotros. Dios nos dice que podemos estar tranquilos. Yo los liberté, no ustedes a ustedes mismos. Yo los liberté, no ustedes a ustedes mismos. Y es importante considerar que esta obra liberadora de Dios ya se realizó y se está realizando. El verbo que el apóstol Pablo ocupa para expresar esto, en griego se ocupa esta expresión en aoristo. Eso significa que es una acción que se hizo, pero que se está haciendo. ¿Qué implica? Que hay seguridad, que ya somos libertados, pero en la experiencia diaria con Cristo vamos experimentando este caminar de la libertad. De ir soltando cadenas, de que ya no estamos atados, sino que somos libres en el Señor. Es un acto seguro que encuentra en la experiencia con Cristo, día a día, un paso más hacia la liberación final. La libertad de la que habla Pablo no es cualquier libertad. No es una libertad así como que, ya, listo, me saqué las cadenas, ahora estaba equivocado en mi manera de vivir, ahora voy a vivir de otra manera, o soy libre para vivir como quiero, estaba ciego, me di cuenta que estaba haciendo algo mal, ahora voy a hacerlo bien. No, hermanos.
La libertad de la cual Pablo habla es clara, libertad de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Eso implica que nosotros hemos sido liberados de la muerte eterna. Y ese es el énfasis del apóstol Pablo. De la muerte y de las consecuencias en vida y en muerte de las tinieblas. Ya no somos dominados por las tinieblas y ya no viviremos eternamente en tinieblas. ¿Ya lo hizo? Lo está haciendo. No viviremos eternamente, Él ya lo hizo. Hoy muchos de nosotros experimentamos momentos de tinieblas en nuestra vida, en las cuales pareciera ser que somos dominados por la potestad. Pero nos olvidamos que somos libres. Y Dios nos ha libertado de esa potestad. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de poder negarnos a la maldad? ¿Por qué nosotros insistimos con los creyentes de que tú puedes decir no a esas malas obras que están de una u otra manera creciendo en tu corazón para poder hacerlas? Porque las tinieblas ya no nos dominan. Antes nos dominaban, antes ejercían control. Pero una de las obras de Cristo es que ya no tienen control sobre nosotros. Ya nuestra vieja naturaleza no puede dominarnos. Podemos decir no. Dios nos liberó del dominio del pecado. Las tinieblas ya no ejercen autoridad sobre nosotros. Es decir, ahora podemos decir no. Y aquí va la parte importante. Y de nuevo seguimos cayendo hasta lo más bajo, en donde no vamos a encontrar ningún tipo de protagonismo en nosotros. Y no porque nosotros de manera natural nos negamos a la maldad, porque no es así. Ni siquiera siendo cristianos, ni siquiera siendo hijos salvados por el Señor, nos negamos de manera natural a la maldad. No. Por eso digo, esta es la primera parte de nuestra seguridad. Somos libres. ¿Usted es libre? Yo soy libre. ¿Soy libre en Cristo para hacer lo que yo quiera? No. ¿Por qué? Maravilloso esta construcción del texto en donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. La segunda parte del versículo 13 dice así: y nos trasladó al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, depende de la versión que usted tenga ahí. Tenemos seguridad de nuestra transformación y que Dios hará algo en nosotros porque somos libres y podemos decir no al pecado, pero somos también gobernados. Nos liberamos de un dominio, pero ahora estamos bajo otro dominio. Y ahí es donde está el secreto de nuestras buenas obras y de nuestra justicia en vida. No porque tú puedas hacerlas o quieras hacerlas, no porque nazca en nosotros, sino simplemente porque Dios nos trasladó de un dominio a su dominio. El texto dice lo siguiente, lo vuelvo a leer porque de verdad es impactante. No solo Él nos libra de las tinieblas, sino que nos traslada al reino de su Hijo amado. Y uno dice, nos traslada como de lugar. Sí, hay una posición diferente, estamos en Cristo. Pero recuerde que reino implica que existe un... ¿Y el rey qué hace? Gobierna. ¿Qué hace? Domina. Ejerce potestad sobre nosotros. El pastor... ¿El hermano más santo de la comunidad? ¿El presidente de turno? No, es Cristo. Por eso, si nosotros exponemos fielmente la palabra, y escúcheme bien en esto, si nosotros exponemos fielmente la palabra, no tengamos miedo en someternos a ella y dejar que esta palabra conduzca nuestra vida, porque soberanamente Dios ha dispuesto que esto sea así. Podemos y hallamos seguridad, porque Cristo nos gobierna. No somos liberados solamente, sino trasladados a otro dominio. Ahora otro tiene el dominio de nuestra vida. Y ustedes pueden decir junto conmigo, Cristo es el Señor. Pablo expone, trasladados al reino de su Hijo amado, nueva posición. Implica, como lo dije antes, estamos en Cristo, una frase, un texto que usted y yo recordamos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es posición. ¿Qué hace Cristo? ¿Está ahí como un espectador? No, Jesús obra en nosotros. Él es la respuesta a la posibilidad de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque si Dios simplemente nos liberara del dominio del pecado, usted y yo volveríamos como chanchitos a revolcarnos. Ahí como puerco en el barro.
Pero la obra completa de Cristo dice que el pecador ha sido liberado del dominio del mal, pero ha sido puesto bajo otro dominio para que pueda vivir para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Y eso tiene que quedar grabado con fuego en nuestro corazón. Me alegro cuando veo rostros entusiasmados, porque no he dicho ni pacto, ni ninguna cosa extraña, sino que qué alegría, hermano, ver que la palabra los motiva. Es como, para el que predica, de verdad es como pensar, estoy haciendo un paréntesis, estamos, con la ayuda del Señor, estamos haciendo bien la pega, con todo lo que implica, tropiezo y todo, pero estamos bien hacia adelante. Qué bueno que la palabra del Señor los motive, hermano. Me alegra y me gozo en mi corazón que sea así. El Señor brilló y Él nos sacó de las tinieblas a un lugar mejor, el reino de Dios. Por esto es que afirmo que Cristo es el Señor. Y ser parte del reino de Dios, estar ahí, caminar ahí, no implica una suerte de libertinaje. Perdóneme que redunden algunas ideas, quiero que queden grabadas en el corazón. Todo reino tiene su rey, alguien quien gobierna, y ese énfasis es el que el apóstol Pablo hace. Antes controlados por las tinieblas, ahora gobernados por Dios. Antes controlados por las tinieblas, ahora gobernados por Dios, para salvación. Porque Dios gobierna todo, aún a los pecadores. Yo no estoy diciendo que Dios solamente gobierna a los salvos, no. En lo que es el proceso de salvación, de santificación, del encuentro con Él, Dios participa, está ahí completamente. Y más que participa, Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús no liberta a nadie para dejarle escoger lo bueno y lo malo. Cuando Dios liberta del dominio de la maldad a una persona, es porque Él ha decidido gobernar esa vida. Y eso, amados hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana, debe darnos gozo, seguridad y esperanza. Si Dios le ha liberado del pecado, no lo liberó para que usted ahora diga, ¿y qué hago ahora? No lo hizo por eso. Dios lo liberó del pecado porque Él quiere gobernar su vida. Y ahí una vez más está mi seguridad, Señor. Tú quieres gobernar mi vida. Tú me vas a ayudar a hacer todo esto que el apóstol Pablo dice que hacían los colosenses. Tú me vas a ayudar a amar a mis hermanos. Tú vas a ayudar a que no decaiga mi fe. Tú, Señor, estás obrando en mí para que yo quiera buscar conocimiento de ti. ¿Tú lo haces, Señor? No soy yo. Tú lo haces, Señor. ¿Por qué? Porque tú gobiernas, Señor. ¿Cuál es la razón entonces de poder hacer lo bueno? Que ya las tinieblas no nos gobiernan, que no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos, sino que Cristo reina. Y finalmente, ¿sobre qué descansa la confianza en la liberación de las tinieblas y el dominio de Cristo? Descansa en su rescate. Porque Pablo nos revela que Dios hizo algo. Y ese algo que Dios lo hizo trasladándonos al reino de su Hijo amado. Y el versículo 14 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús es la razón. Jesús es la esperanza. Jesús es vida para nosotros, hoy y siempre, amados hermanos. Podemos hallar esperanza, podemos hallar seguridad, porque Cristo es quien nos rescató. Amén. Cristo es quien nos rescató. Nosotros fuimos liberados y trasladados al reino de Dios, porque alguien hizo algo. Y una vez más, ese alguien, ¿quién es? Dios. Otro motivo más para hallar seguridad. Lo que Dios responde en este versículo es la pregunta obvia que puede hacerse cuál lector. ¿Y por qué Jesús es quien gobierna y no otro? ¿Y por qué no gobierno yo? Porque Dios dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Y por qué al reino de tu Hijo amado y no a otro lugar? Entonces responde, ¿en quién tenemos? ¿Qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso somos de Cristo. No por un antojo del destino, sino porque Dios lo quiso así. Amén.
Estas cosas tienen que ir cultivando nuestra fe, hermano. No hay otra manera en la cual nosotros podamos crecer en la fe, sino a través de estas verdades. La palabra del Señor nos lleva a poder entender que en Cristo tenemos redención. Jesús quiso perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio. No olvidemos, dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, su sacrificio. Permítame reflexionar con usted en lo siguiente. Hoy nosotros no estamos debatiendo sobre por qué Jesús puso su mirada en nosotros. Hoy no venimos con arrogancia delante del Señor a decirle, yo no quería que tú me rescataras. Porque al final lo que Pablo está diciendo es que todo lo que Dios hizo, lo hizo de manera soberana. No porque los colosenses le pidieron, sino simplemente por el puro afecto de su buena voluntad. Él quiso liberarnos del dominio de las tinieblas, trasladarnos al reino de su Hijo amado, porque su Hijo amado se sacrificó en la cruz para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados. Entonces hoy no venimos con arrogancia. Y espero que sea así. A decirle al Señor, Señor, yo no quiero que tú gobiernes mi vida. ¿Y por qué tú tienes que gobernar mi vida? Gracias por mostrarme que era un pecador y que me estaba equivocando, pero yo no quiero que tú gobiernes. Hermanos, no estamos en esa posición. Entiéndalo bien. Y aunque su mente y corazón se rebelen contra Dios, Dios reina. Él gobierna. Qué descanso para los creyentes saber que frente a la desesperanza de sus constantes tropiezos, Dios reina, Dios gobierna. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. No tú, no yo. Él nos redimió. Y esa redención hizo posible la libertad del dominio de las tinieblas. No quedamos ahí, como la ilustración que suelo citar del preso que está en la cárcel, que es sacado de la cárcel sin hacer nada, tenía condena perpetua, eternamente encarcelado en tinieblas, y de repente expuesto afuera lo sacan. No estamos como ese preso afuera de las puertas diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida? La sociedad me va a dar vuelta a la espalda, no sé qué hacer. No, salimos y Dios ya tiene un camino dispuesto para nosotros. Esa es la libertad que Cristo nos da. Hoy le hablo a ustedes con la convicción de que así como yo hemos entendido que somos inmensamente privilegiados en conocer nuestra necesidad, saber que ésta puede ser satisfecha y además experimentar que el único que podía hacer algo a nuestro favor, lo hizo. Repito, el único que podía hacer algo a nuestro favor, lo hizo, nos rescató. Y este hecho es innegable. Es la esencia de nuestra fe. Si verdaderamente el Hijo de Dios murió en la cruz y se reveló a mi vida, entonces soy libre para que Él gobierne. Él me rescató. Y Cristo verdaderamente murió. Y nos rescató. Y si usted no se siente hoy rescatado, si usted no había escuchado esta exposición, si usted no entendía esta verdad, es el momento. Somos pecadores. Necesitados de la misericordia de un Dios que está airado. Airado, hermano. No está ahí quietito, así sobando. No, está airado. ¿Sabe lo que es la ira de Dios? Si no lo sabe, no se preocupe. No va a querer conocerla. Airado contra el pecado. Condenados, dice la Escritura, al infierno eterno. ¿Cuál es el significado principal de la palabra infierno? Fuego, no. Separación de Dios. Es fuego consumidor, siempre, sí, eternamente. Pero lo más doloroso no es que nuestra carne se queme en el infierno, sino que estemos apartados eternamente del bondadoso Creador y soberano del universo. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la seguridad de la libertad y el dominio de Cristo? El perdón de nuestros pecados. Ahí está la seguridad de que nuestra libertad permanece y es real. Ahí está la seguridad de que Dios gobierna porque murió por nosotros. ¿En dónde radica la seguridad de nuestras oraciones? Clamar por transformación,
Clamar por cuidado, clamar por conocimiento es un deleite para los creyentes, porque sabemos que lo hacemos sobre la base de la redención en Cristo. Hemos sido perdonados. Ahí está nuestra seguridad. Podemos hallar seguridad y confiar que Dios está transformando y va a transformar nuestra vida. Pero insisto, yo hablo hoy a un grupo de personas que quieren conocer la voluntad del Todopoderoso. No estoy hablando de un grupo de personas arrogantes que vienen a decirle al Señor: yo no quiero que dominen mi vida. Yo quiero mi libertad. Gracias por abrir mis ojos, pero quiero mi libertad. No. Me gusta mucho la expresión: somos esclavos de Cristo. Esclavos del mejor Señor. Somos dominados por el ser más perfecto. No por un tirano narcisista. No. Dios es quien gobierna. El llamado es a la transformación. No nos enfrentamos a esta necesidad como algo que se produce de manera instantánea. Lo sabemos. Pero encontramos seguridad en Cristo, en que somos conducidos por el hallar seguridad en lo que Él hizo. Él nos ha libertado de la incapacidad de hacer lo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos libertó de la incapacidad de hacer lo bueno? Liberándonos del dominio de la muerte para hacernos parte de su reino y así Él poder ejercer dominio para salvación en nuestra vida. ¿Existiría otra forma en la que nosotros pudiéramos hacer la voluntad de Dios? No. ¿Cómo estamos seguros de que esta libertad es real y de que Dios puede ejercer dominio sobre nosotros? La respuesta es la siguiente: la redención y el perdón de los pecados. Por esto el Evangelio nos confronta con nuestra necesidad, con la esperanza en la obra de Dios, que nos convence y nos conduce a hallar en Jesús el remedio para nuestra enfermedad. El perdón de nuestros pecados encuentra su seguridad en el rescate que Cristo ya realizó. Ya no dominan las tinieblas, ahora domina Cristo, el Dios Todopoderoso. El ser más bondadoso y fiel que existe ha querido conducir nuestras vidas. Nos ha dejado su palabra. Mucha atención en esto. Nos ha dejado su palabra. Las buenas nuevas del reino, y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos obedecerlas. Entonces experimentemos este perdón de Dios al sujetarnos a su voluntad. Me sé y me siento perdonado, porque puedo rechazar las tinieblas y pedir al Espíritu Santo: ayúdame, te necesito, Señor. Ayúdame, te necesito. Ahí es donde experimento el perdón de Dios. Ahí es donde me siento y experimento la redención. Me asombro en mi corazón al poder decirle no al pecado. Estoy diciéndole no al pecado. Oh Señor, ¿y cómo lo hago ahora? Voy a Cristo. Ruego al Espíritu Santo: Señor, siento esa libertad que tú hiciste en mí, pero ¿y qué hago ahora? Yo voy a ayudarte a poder hacer lo bueno. Solo no vas a poder. Me necesitas. Yo no te liberé para que siguieras solo. Te liberé del dominio del pecado para que vivas en mi reino y yo pueda gobernarte. ¿Sobre qué está la base de esa seguridad? Que Cristo realmente murió y nos libertó. Hermanos, Dios reina. Amén. Estemos seguros. Recuerde, si usted quiere hallar seguridad en Cristo, si usted quiere enfrentarse a la carta de los Colosenses con seguridad, a este llamado que estamos haciendo a la transformación para experimentar el poder de Dios en nuestra vida, entonces recuerde 3 cosas importantes. La primera es que Jesús le ha libertado del dominio de las tinieblas. La segunda es que es Cristo quien está gobernando. No es que estemos libres de dominio, ahora Dios gobierna para salvación en nuestra vida. ¿Dónde está nuestra seguridad? En el rescate de Dios. Por eso podemos confiar que su libertad y su dominio son reales y seguros en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos glorificar al Señor en esta mañana, en esta tarde ya. Pongámonos de pie y alabemos a nuestro Señor con gozo, con alegría. Agradezcamos a